Bueno, ya son 9:05. Vamos a dar inicio a la reunión. Ante todo, buenos días con todos. Esperamos que este evento cubra las expectativas puestas por cada uno de los que estamos participando en ella. Agradecerles por su asistencia, su puntual asistencia a este intercambio de conocimientos técnicos sobre investigación del hígado en acuacultura y las nuevas tecnologías para su protección. En nombre de Solvet y de nuestro socio y proveedor, La Chance Group, le damos la más cordial bienvenida y deseamos que tengamos un buen intercambio de experiencia, como le indica la invitación. Nosotros como Solvet tenemos casi 15 o 16 años en el negocio, vendiendo productos de alta calidad, de alta gama, aditivos nutricionales para la industria en general, y últimamente con mucho énfasis en lo que es acuacultura, ¿verdad? El Grupo La Chance es un excelente proveedor de productos de alta calidad también, ¿verdad? Totalmente comprometido con el tema del medio ambiente para no crear daño en el sistema, y atiende a más de 6.000 fabricantes de alimentos balanceados en el mundo y muchos productores acuícolas, ¿verdad? Entonces, se ha especializado en el tema de investigación y desarrollo de ácidos biliares y otros aditivos. Como sabemos, uno de los principales órganos vitales para el desarrollo de la industria dentro de la estructura de los organismos, el hígado cumple un papel sumamente importante, ¿no? Y es responsable del metabolismo de nutrientes y detoxificación del cuerpo. Entonces, la empresa del Grupo La Chance se ha dedicado a investigar esto por más de 10 años y tiene buenas propuestas que hacernos para compartir con el grupo aquí presente, ¿no? La presentación y las exposiciones van a estar a cargo de dos personas que son realmente expertos en el tema, con mucha experiencia, no solamente en los conocimientos técnicos, sino también experiencia en campo. Han manejado empresas grandes, han tenido oportunidad de cambiar experiencia en empresas grandes. Uno de ellos es el doctor Néstor Javier González, que es un médico veterinario, ¿verdad? Lo vemos ahí en pantalla. Es un profesional que tiene un estudio de posgrado, es un PhD en Animal Science, logrado en la Universidad de Nebraska, y ha hecho mucho trabajo de técnico y también de campo, asistiendo a diferentes empresas, tanto en la industria de salmones como también en peces en general. Entonces, el doctor Javier González va a ser nuestro expositor el día de hoy, y también nos acompaña la doctora Mayra Lisset González, que es una PhD, doctorado en acuacultura con especialización en nutrición de la Universidad de Texas, ¿verdad? Tiene varias publicaciones referidas a nutrición, biotecnología acuícola, cultivo de peces y crustáceos y formulación de desarrollo de dietas también. Entonces, tenemos a dos expertos panelistas, expositores en la reunión de hoy, y yo estoy seguro que van a poder colmar todas sus expectativas. La mecánica va a ser la siguiente: vamos a contar con 40 minutos de presentación cada uno de ellos, ¿verdad? Y luego, terminadas las presentaciones, creo que tenemos activo el chat. Las personas que quieran hacer consultas o preguntas específicas para cada uno de ellos, pues lo pueden escribir ahí y luego le haremos las preguntas al doctor Javier y a la doctora Mayra, ¿verdad? Bueno, sin más preámbulos, para poder avanzar con la reunión, ya dejo con ustedes al primer expositor, el doctor Javier González. Bienvenido, Javier, gracias por estar con nosotros en este evento. Sí, aquí estoy. Yo no tengo inconveniente, como usted guste, doctor Rendón. A ver, mientras se arregla o se corrige el otro asunto, si podríamos avanzar a lo mejor con usted para no...
Sí, no hay problema. Voy a compartir yo mi pantalla. Por favor, lamentamos esto, pero se va a arreglar rápido. Vamos a avanzar con la presentación de la doctora Mayra, entonces. Muy bien. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, perfecto. Permítanme un momento. ¿Están viendo la pantalla completa ahora sí? Sí, perfecto. Sí. Muy bien. Bueno, pues una disculpa por las dificultades técnicas. Voy a darles yo mi presentación primero. El tema de esta presentación es nutrición de lípidos en Litopeneus banamei. Y bueno, quiero tomar la oportunidad de agradecer a los promotores de la presentación, la chance, y por haberme invitado a dar esta presentación. Los tópicos que vamos a cubrir en esta presentación son la función del hepatopáncreas en Litopeneus banamei y camarones en general, y los beneficios de un hepatopáncreas saludable. Vamos a hablar un poco de nutrición de lípidos y el hepatopáncreas, y vamos a hablar de cómo se puede proteger el hepatopáncreas de camarones con el producto Runeon. De manera general, como introducción, sabemos que el hepatopáncreas es la glándula digestiva más importante de Litopeneus banamei y de camarones en general, pues. Representa entre un 2 y un 6% del peso corporal total de un organismo, y puede tener diferente coloración que va a depender del tipo de reservas que tenga almacenadas. Anatómicamente, el hepatopáncreas está formado por dos lóbulos, que están separados por un septo delgado, y este septo se conecta con el final del estómago pilórico de camarones mediante un ducto que se conoce como ducto principal o ducto primario. Y cada lóbulo del hepatopáncreas va a contener 2 o 3 secciones que están unidas mediante una cápsula de tejido conectivo. Ahora bien, este ducto principal se va a dividir en ductos secundarios y túbulos hepatopancreáticos que están rodeados de fibras musculares y van a permitir que haya contracciones peristálticas para que los líquidos en el interior de los túbulos puedan tener movimiento. Y se puedan desplazar hacia otras secciones del tracto digestivo. Ahora bien, el hepatopáncreas está rodeado por arterias hepáticas que van a irrigarlo, y si cortáramos una sección transversal de la región media de un túbulo hepatopancreático, se aprecia el lumen con una forma de estrella, como se ve aquí en la figura. Bueno. Ahora bien, dentro de cada túbulo podemos encontrar en el epitelio 4 tipos celulares, que son las células E. Estas letras que se asignan, pues hacen referencia al nombre que tienen en inglés, ¿verdad? Las células E son las células embriónicas y tienen la función de generar los otros tipos celulares que se encuentran en el túbulo. Las células F o células fibrilares son aquellas células que son las responsables de la síntesis de enzimas digestivas. Estas células poseen un núcleo basal y un retículo endoplásmico rugoso muy prominente. También contienen complejos de Golgi y contienen vesículas pequeñas con un borde también en cepillo. Las células blister tienen una función secretora y de absorción y contienen una vesícula única muy prominente, como se aprecia aquí en la figura, que está rodeada por retículo endoplásmico rugoso también. Y estas células son responsables también de la endocitosis de nutrientes específicos y de otras sustancias que van a interiorizar en la vacuola. Y finalmente tenemos las células R, que son las células resorptive, que tienen la función de absorber y metabolizar nutrientes, también almacenan energía de reserva y minerales,
y van a sintetizar lipoproteínas que tienen la función de exportar los nutrientes, especialmente nutrientes lipídicos, a otros órganos del cuerpo. Pero también tienen una función importante en la detoxificación de metales pesados y pueden excretar sustancias dañinas, ¿no? O tóxicas. También contienen vesículas que en el citoplasma de la célula, que son vesículas que almacenan lípidos, y tienen también un borde en cepillo que es muy prominente. Ahora bien, entonces, en vista de estas funciones, podemos explicar o entender que el hepatopáncreas va a combinar muchas funciones vitales para el camarón, tanto secreción de enzimas digestivas, digestión y absorción de nutrientes, almacenamiento de energía, detoxificación de compuestos dañinos, por ejemplo, y también tiene una función importante porque es el principal órgano inmune y excretor del camarón. Por lo tanto, la apariencia y la condición normal del hepatopáncreas es un importante indicador de la salud del organismo. Bueno, en términos de la salud del organismo, dado que las funciones del hepatopáncreas están íntimamente relacionadas al metabolismo de nutrientes, procesos biológicos como el desempeño en crecimiento y por lo tanto la producción de un cultivo, además de la salud de los camarones, va a depender de la salud propia del órgano. Recording in progress. La digestión de nutrientes mediante la secreción de enzimas y su absorción, pues van a depender del adecuado funcionamiento del hepatopáncreas. Y su papel en la detoxificación de toxinas y compuestos nocivos es crucial para mantener la condición saludable del camarón. Por ejemplo, el hepatopáncreas puede descomponer toxinas que están presentes en el alimento que de otra manera pueden dañar los villi del epitelio intestinal, y entonces una vez que está dañado este tejido limita la absorción de nutrientes. Y por otra parte, la utilización de los nutrientes que están almacenados en un hepatopáncreas saludable pues va a proveer recursos energéticos durante periodos de ayuno o cuando el camarón no tiene acceso a alimento, ¿verdad? Entonces, como beneficios generales de tener un hepatopáncreas saludable en los organismos es que va a mejorar el crecimiento, la sobrevivencia, la inmunidad y la producción del cultivo en general. Pero también puede disminuir los parámetros como el factor de conversión de alimento y los brotes de enfermedades. Ahora bien, vamos a hablar un poco en específico del metabolismo de lípidos en camarón. En general, el camarón no tolera altos niveles, déjenme tratar de bajar esta pantalla para esta parte donde no estorbe. En general, el camarón no tolera altos niveles dietarios de grasa. Normalmente se incluyen entre un 6 y un 8% del lípido dietario, que es el nivel de inclusión recomendado para las dietas de camarón. De hecho, niveles por arriba de un 10% de lípido dietario pueden reducir el crecimiento de camarón. En general, la grasa total de un organismo, como tal de un camarón, va a constituir menos del 2% del peso corporal. Y bueno, entonces es importante resaltar que el camarón va a tener una muy limitada capacidad de biosintetizar moléculas lipídicas que son esenciales para este organismo, incluyendo el colesterol, ácidos grasos poliinsaturados, que se conocen como PUFAs, y también los ácidos poliinsaturados de cadena larga, que se conocen como long chain polyunsaturated fatty acids, que son estas la anotación que se les da normalmente, aunque los ácidos grasos de cadena larga también pueden conocerse como highly unsaturated fatty acids. En realidad son ácidos grasos que contienen más de 20 carbonos en la cadena y pueden tener varias insaturaciones en la misma. Tampoco son muy eficientes para sintetizar fosfolípidos, ¿verdad? Que como es otro de esos lípidos esenciales para el camarón. Ahora bien,
Los fosfolípidos, como funciones importantes, podemos resaltar que son constituyentes de membranas celulares. Más del 50% del total de lípidos en músculo de camarón son fosfolípidos. Son los principales componentes de las lipoproteínas, que tienen una función muy importante porque permiten el transporte de los lípidos a todas las regiones del cuerpo a través de la hemolinfa. Y normalmente el requerimiento de fosfolípidos en la dieta de camarones es alrededor de 1 a 2%. En el caso del colesterol, pues también es constituyente de membranas celulares y también participa en el transporte de lípidos porque también constituye parte de las lipoproteínas. Pero tiene una particular importancia porque es precursor de hormonas esteroideas que participan en la reproducción de los organismos y también de las hormonas de la muda. Por lo tanto, también es importante para promover el crecimiento de los organismos. El nivel mínimo recomendado en la dieta de camarón es de aproximadamente 0.2 a 0.5% de la dieta. Los crustáceos, entonces, no pueden sintetizar colesterol de novo o por sí solos. Entonces, las más importantes fuentes dietarias de colesterol son la harina de pescado y el aceite de pescado que se incluyen en la dieta, la harina de calamar, por ejemplo, la harina de camarón, etcétera. Sin embargo, este tipo de nutrientes, pues cada vez, debido a lo importante que está haciendo estos ingredientes en términos de sustentabilidad y de producir alimentos amigables, pues cada vez se incluyen menos en los alimentos para camarón. Pero eso nos conlleva a que pueden incluirse niveles dietarios de colesterol y de fosfolípidos que son subóptimos y que pueden ser perjudiciales para el desempeño del camarón. Otra cosa importante de resaltar es que se ha reportado una interacción en el requerimiento nutricional de ambos nutrientes. Por ejemplo, el requerimiento de colesterol se estimó alrededor de 0.35% de la dieta cuando no se incluyen fosfolípidos, pero cuando sí se incluyen a un nivel de 1.5 y 3% de la dieta, entonces el requerimiento de colesterol va a disminuir a 0.14 y 0.13% de la dieta respectivamente. Normalmente cuando se suplementa colesterol en la dieta de camarón se utiliza la forma química de colesterol, es decir, se compra el producto así como tal, colesterol de una compañía y en forma pura, y esta es la práctica común para añadir el colesterol en formulaciones de crustáceos, pero también debe enfatizarse que es una práctica costosa. Entonces, añadir un 0.2% de colesterol en la dieta va a incrementar el costo total de la dieta en más del 10%. De manera que cuando uno optimiza el uso del colesterol en la dieta por el organismo, lo más fácil o lo más evidente que puede resultar de esta optimización en el uso del colesterol es reducir el costo total de la alimentación. Ahora bien, en términos de los ácidos grasos esenciales, pues los camarones, como ya se mencionó, tienen una limitada capacidad de sintetizar de nuevo estos ácidos grasos poliinsaturados y altamente insaturados de cadena larga, a pesar de que se ha demostrado que en estudios recientes que los camarones tienen la habilidad enzimática de elongar y desaturar, por ejemplo, el ácido linolénico de la familia omega 3 a ácidos grasos altamente insaturados como el ácido eicosapentanoico o docosahexaenoico y por otra parte en la familia 6 el ácido linoleico en ácido araquidónico, por ejemplo. Sin embargo, entre los ácidos poliinsaturados y los altamente insaturados, pues estos de cadena larga y altamente insaturados han demostrado que tienen un mayor valor nutritivo para el camarón. Una suplementación dietaria de ácidos grasos altamente insaturados como el EPA o el DHA en una dieta de camarón va alrededor de 0.8 a 1% de la dieta para promover un crecimiento óptimo en camarones en general en diversas especies. Y para Litopeneus manamey se ha demostrado que los ácidos poliinsaturados como el ácido linoleico o el ácido linolénico
no mejoran significativamente el crecimiento en comparación con una dieta basal en donde se han suplementado nada más los ácidos saturados, que son el ácido palmítico y el ácido esteárico, por ejemplo, ¿no? Entonces, sin embargo, ácidos poliinsaturados de cadena larga, como el ácido araquidónico, el EPA o el DHA, ya sea solos o en combinación, producen un mayor peso final. Esto se demostró en un estudio hace ya algún tiempo en el que se suplementó en la dieta, en dietas experimentales con un nivel total de lípido dietario, una dieta basal con ácido palmítico y esteárico solamente, y 1.5% de ese nivel de estos dos ácidos grasos saturados se reemplazó con ácido linoleico, ácido linolénico, ácido araquidónico, ácido icosapentaenoico y ácido docosahexaenoico, o bien con una combinación de ácidos grasos altamente insaturados. Y se vio que solamente los ácidos grasos altamente insaturados producen un incremento significativo en el peso final y en el peso ganado del camarón, específicamente del Litopeneus banamei. Y se observó que, de hecho, el ácido linoleico o el ácido linolénico no son capaces de promover crecimiento con respecto a estos ácidos grasos saturados, de manera que se piensa que, o se concluye, pues, que los ácidos, el requerimiento del Litopeneus banamei por estos ácidos poliinsaturados es bastante menor que lo que se ha visto para otros camarones de télico cerrado. Ahora, en lo que se refiere al hepatopáncreas, se observó una mayor cantidad de lípidos depositados en músculo de camarones cuando se alimentan con ácidos grasos altamente insaturados, y el efecto no fue significativo en hepatopáncreas, ¿verdad? Ahora bien, normalmente cuando se incrementa el contenido total de lípido en la dieta, lo que sucede es que también se incrementa el requerimiento de ácidos esenciales. Entonces, al menos se ha visto esto para otros organismos acuáticos como peces, por ejemplo, ¿verdad? En varias especies de peces. Entonces, se quería investigar este efecto, el efecto del nivel de lípido dietario en el requerimiento cuantitativo de ácidos grasos esenciales. Para ello se elaboró un experimento donde se formularon dietas con 3 niveles de lípido dietario, que era 3%, 6% y 9%, y con 3 niveles de ácidos grasos altamente insaturados, 0.5% de la dieta, 1% y 2%. Y se observó que solamente el peso final tuvo un efecto, solamente los ácidos grasos altamente insaturados tuvieron un efecto en el peso final de los organismos, no así el nivel de lípido dietario. Pero sí se observó que el lípido dietario tuvo un efecto en el contenido de lípido total analizado en hepatopáncreas y también en el músculo de camarón. De este estudio entonces se concluye que el requerimiento cuantitativo por ácidos grasos esenciales no incrementa al aumentar el nivel de lípido en la dieta, y para esta especie, para Litopeneus banamei, los requerimientos de ácidos grasos altamente insaturados de la familia omega 3 se pueden satisfacer solamente con un 0.5% de la dieta, ¿verdad? Es un poquito menor que el requerimiento que se ha reportado para otras especies de camarón de télico cerrado. Y también, pues, se observó que incrementar el nivel de lípido en la dieta tiene un efecto en la composición del tejido, incrementando el lípido total que se observa en el hepatopáncreas y en músculo. Y no se observó una interacción significativa entre el nivel de lípido dietario y el requerimiento de ácidos grasos esenciales para esta especie de camarón. Estos trabajos, pues bueno, están publicados en algunos journals internacionales y bueno, se pueden consultar. Ahora bien, ya vimos entonces que en términos de los lípidos, tanto los fosfolípidos como el colesterol, como los ácidos grasos esenciales son de suma importancia para el crecimiento y el bienestar y la salud en general del camarón. Pero para poder utilizar los lípidos que vienen en una dieta, el camarón necesita enzimas digestivas
específicamente enzimas que se les llama lipasas. En los crustáceos, las lipasas van a ser liberadas por las células B del hepatopáncreas y se van a liberar al lumen del túbulo, y ya una vez en el túbulo van a viajar hacia el estómago, en donde van a iniciar la digestión de los lípidos que vienen en el alimento que se ha ingerido. En Litopeneus banamei ha sido descrita una lipasa de 44.8 kilodaltons, que se puede apreciar aquí, que hidroliza triacilgliceroles a ácidos grasos y que tienen ácidos grasos de cadena corta o de cadena larga, y también puede hidrolizar derivados del naftol. Esta enzima, esta lipasa, pertenece a la superfamilia de las alfa-beta hidrolasas, que se caracteriza porque tienen una serina, que es un aminoácido, en la triada catalítica, que está conformada por histidina, serina y ácido aspartico, y además la enzima tiene una tapita que cubre el sitio catalítico, que se abre cuando se pone en contacto con la interfase del lípido y el agua, ¿verdad?, para poder llevar a cabo la hidrólisis de las grasas. Ahora bien, los triacilgliceroles son de naturaleza hidrofóbica, de manera que probablemente se requieren emulsificadores, o más bien, al menos en vertebrados, se requieren emulsificadores durante su hidrólisis, pero en peneidos no se han reportado emulsificadores de la grasa, en peneidos específicamente, pero en otros decápodos sí se han descrito, por ejemplo, la presencia de aciltaurinas que sirven para este propósito de emulsificar. Ahora bien, por su parte, las lipasas de vertebrados van a exhibir una amplia gama de especificidades en los sustratos sobre los que actúan. Pueden depender estas lipasas de sales biliares, y estoy hablando específicamente de la lipasa pancreática dependiente de sales biliares, que se abrevia de esta manera, o bien pueden depender de colipasa, esto es la lipasa pancreática dependiente de colipasa, que es una coenzima. Y otra vez, la colipasa no ha sido descrita en invertebrados. Entonces, hay muchos detalles del proceso lipolítico o de hidrólisis de lípidos en crustáceos que aún se desconocen, pero es aparente que hay diferencias marcadas entre las lipasas de vertebrados y de invertebrados. Hablando específicamente de los ácidos biliares, son anfifílicos, es decir, tienen afinidad, son hidrofílicos y son lipofílicos, tienen afinidad tanto por agua como por la grasa. Y entonces juegan estos ácidos biliares un papel sumamente importante en la emulsificación de lípidos en el lumen acuoso del intestino y promueven la formación de unos globulitos de grasa. La grasa como total se va a hidrolizar, se va a emulsificar formando unos glóbulos pequeños de grasa que se les conoce con el nombre de micelas. Esto sucede en el intestino delgado de vertebrados superiores, ¿no? Y bueno, una vez que estos se forman, en vertebrados, por ejemplo, la digestión de la grasa va a depender de lipasas producidas por el páncreas, como la prolipasa de la lipasa pancreática dependiente de sales biliares se va a secretar por el páncreas hacia el intestino delgado y se va a hacer activa. Prolipasa es una enzima que no es activa todavía, pero se activa cuando se pone en contacto, por ejemplo, con las sales biliares que son capaces de activar la enzima. Esta lipasa, la lipasa dependiente de sales biliares, va a hidrolizar el glicerol y los ácidos grasos que se combinan entonces con fosfolípidos, ácidos biliares y colesterol para formar estas micelas que son solubles en agua. Y posteriormente las micelas se viajan al epitelio intestinal, donde son reconocidas por las células epiteliales de los villi intestinales, que se llaman enterocitos, y penetran la membrana del enterocito, completando así la absorción de los ácidos grasos. Nuevamente, en camarones, que ya vimos que no secretan ni colipasa, ni secretan emulsificadores, pues tampoco secretan ácidos biliares.
entonces se asume que la capacidad de absorción de la grasa es limitada por todas estas características del tracto digestivo de los camarones. Sin embargo, se han incluido ácidos biliares en las dietas de camarón, y cuando se ha observado cosas muy importantes, como por ejemplo, se ha observado que incluir ácidos biliares en la dieta se incrementa la actividad de la lipasa, que es la enzima que hidroliza grasas, mejora la digestión y la utilización de la grasa en hepatopáncreas. Se ha observado un incremento en el almacenamiento de energía y fundamentalmente la protección del hepatopáncreas. ¿Cuáles son estos mecanismos que pueden promover los ácidos biliares en la protección del hepatopáncreas? Bueno, en primera instancia, los ácidos biliares promueven el desarrollo del hepatopáncreas en camarones porque promueven la absorción y el almacenamiento de ácidos grasos y especialmente del colesterol, de manera que la apariencia del hepatopáncreas e intestinos, cuando se les suplementa ácidos biliares, es turgente, se ve llena y está bien definida. Proveen energía, los ácidos biliares también proveen energía para el crecimiento y metabolismo de células hepáticas, promueven la regeneración de células hepáticas y previenen sintomatología del hígado rojo, hígado blanco y la atrofia hepatopancreática. Promueven también la detoxificación del hepatopáncreas porque los ácidos biliares tienen la propiedad de combinarse o unirse a toxinas en el tracto digestivo y fomentan la eliminación del intestino, por lo tanto reducen la acumulación de toxinas tanto en el intestino como en el hígado y por lo tanto restauran la salud del hepatopáncreas. Promueven también la síntesis de ecdisona, que a su vez esta es una hormona que facilita la muda de camarones, por lo tanto promueven procesos o previenen el fracaso del proceso de la muda en camarón también. Esta es una comparación, una diapositiva que muestra fotos de comparación de camarones con y sin suplementación de ácidos biliares. Estos son los camarones suplementados con ácidos biliares y estos los que no tienen ácidos biliares. Como pueden ver, el intestino en aquellos controles que no tienen ácido biliar es más o menos turbio, es un intestino que está delgado y tiene como interrupciones en términos en la longitud, se aprecian interrupciones de alimento, de sustancias dentro del intestino. Cuando se suplementan podemos ver una plenitud intestinal, es decir, se ve prácticamente todo el intestino poblado de nutrientes, se ve lo más importante es que se ve una alta deposición de lípidos en el tracto digestivo. Por ejemplo, estas son partículas a nivel microscopio, cómo se aprecia un hepatopáncreas en el cual a los camarones se les ha suplementado ácidos biliares. Se ven partículas lipídicas muy abundantes, lo cual no se observa en otros camarones sin suplementación de ácidos biliares, ¿verdad? Entonces, vamos a platicar un poco de cómo funciona Runion y cuál es la evidencia científica con la que se cuenta para los efectos que promueve este producto, que básicamente contiene ácidos biliares. En primera instancia vamos a hablar del efecto de la suplementación de ácidos biliares específicamente el producto Runion de la Chance sobre el desempeño y parámetros bioquímicos del camarón. Permítanme mover nuevamente la pantalla de Zoom. Entonces, en este estudio se evaluó este producto sobre camarón, específicamente el Litopeneus vanabei, en un experimento que tuvo 60 días de duración. Se aplicaron 5 tratamientos, cada uno con 3 réplicas experimentales, en donde se incluye una dieta control que no tiene Runion suplementado o ácidos biliares suplementados. Y luego tenemos 4 tratamientos donde se suplementan los ácidos biliares
a un nivel de 100 gramos por tonelada de dieta, 200, 300 y 500 gramos por tonelada de dieta. El estudio se llevó a cabo a una temperatura entre 26.8 y 27.3 grados centígrados, 31 partes por mil de salinidad y 7.8 a 8.1 de pH. ¿Qué se observó como resultado? Bueno, la inclusión de ácidos biliares mejoró significativamente el desempeño de camarón, específicamente el peso final, el peso ganado y también la tasa de conversión de alimento, el factor de conversión de alimento. Los mejores resultados, debe hacerse notar, se observaron con las dosis entre 200 y 300 gramos de ácidos biliares por tonelada de alimento. Otros aspectos importantes que se observaron en este estudio es que la inclusión de ácidos biliares a niveles mayores a 200 gramos por tonelada de alimento mejoró la actividad de enzimas digestivas, como se aprecia aquí, específicamente de la proteasa y por supuesto también de la lipasa en el tracto digestivo de camarón, y eso es importante y lo que explica la mejor utilización de nutrientes en el tracto digestivo de camarón. Y por otra parte, el uso de ácidos biliares también a niveles mayores a 200 gramos de ácidos biliares por tonelada de alimento también mejoró el estatus del sistema antioxidante del camarón, que se puede apreciar por la actividad total o la capacidad total antioxidante que se ve en esta gráfica, la actividad de la enzima superóxido dimutasa que se ve en esta gráfica y la actividad y el contenido de glutationa, que son parámetros que se miden cuando uno quiere evaluar la capacidad antioxidante de camarones. Ahora bien, en términos de parámetros inmunológicos, también se evidenció que la inclusión de ácidos biliares a cantidades mayores a 200 gramos por tonelada de alimento incrementó la capacidad antibacterial en el plasma de camarones y se observaron resultados similares, pero no muy consistentes en términos de la actividad fagocítica, pero se observó un incremento significativo en las concentraciones de 200 y 300 gramos por tonelada de ácidos biliares. No así en el de 500, pero en 200 y 300 sí se observó este incremento en la actividad fagocítica. Entonces, como conclusiones de este estudio, se observaron resultados positivos con la adición de ácidos biliares al alimento de camarón en su desempeño biológico, en la fisiología de los organismos, en parámetros inmunológicos y en la diversidad de la microbiota digestiva que no se presentó aquí, pero también se observó. Y esto indica que el uso de alimentos para camarón, el uso de ácidos biliares en alimentos para camarón es recomendable. Y basándose en los resultados de este estudio, la dosis de inclusión recomendada de ácidos biliares en alimento balanceado para camarón es de 200 gramos por tonelada de alimento. Esto está publicado, estos estudios, estos resultados pues que estamos presentando están publicados en este artículo del Journal Aquaculture Nutrition. Ahora bien, en otro estudio en el que se evaluó el efecto de la suplementación de ácidos biliares, Runion, en camarones intoxicados con aflatoxina B1, pues este estudio se realizó en camarones también litopeneus banamey de 2 tallas, de 1 gramo y 3 gramos, que se consideran juveniles y subadultos, en un estudio que duró 60 días también de experimentación, 5 tratamientos, cada uno con 3 réplicas, y les explico a continuación de qué se trataron, en qué consistieron los tratamientos. El tratamiento control se le dio una dieta que satisface todos los requerimientos del organismo durante 70 días. En el tratamiento 2 se aplicó la dieta control durante 60 días y los últimos 10 días se alimentó una dieta que contenía 2.000 microgramos por kilogramo de aflatoxina B1. Esta alimentación, insisto, esta dieta contaminada con aflatoxina
se le dio por 10 días. Los siguientes tratamientos, el 3, 4 y 5, siguieron más o menos el mismo procedimiento que el tratamiento número 2, excepto que la dieta con las que se le alimentaron a los organismos, la primera, en el tratamiento 3, contenía 50 gramos por tonelada de ácidos biliares. El segundo contenía 150 gramos por tonelada de ácidos biliares y el tercero contenía 250 gramos por tonelada de ácidos biliares. Todos estos, insisto, se dieron por 60 días, seguidos de un periodo de 10 días de alimentación con la dieta contaminada con aflatoxina. Como resultado de la temperatura de este trabajo fue de 21 a 25 grados, salinidad 31 partes por mil, pH de 7.8 a 8.1. Y como resultados de este estudio se observó que la inclusión de ácidos biliares a una concentración de 250 gramos por tonelada redujo significativamente los residuos de aflatoxinas en hepatopáncreas después de los 10 días de alimentación con la dieta contaminada con 2.000 microgramos por kilogramo de aflatoxina B1, tanto en juveniles como en subadultos de camarón. Y eso, pues bueno, es sumamente importante. En términos del desempeño, la inclusión de ácidos biliares a 150 gramos por tonelada mejoró el desempeño en crecimiento de camarón intoxicado con aflatoxina, pero en los camarones alimentados, tanto en juveniles como en subadultos, pero los camarones alimentados con 50 o 250 gramos por tonelada de ácidos biliares no tuvieron un mejor desempeño que el tratamiento control. Solamente el que se alimentó con 150 gramos por tonelada de ácidos biliares. Otra observación en este estudio fue beneficios en la capacidad antioxidante. La adición de aflatoxina redujo la capacidad antioxidante del hepatopáncreas de camarón, pero cuando se incluyeron ácidos biliares en camarones y juveniles intoxicados con aflatoxina, se observa una mejor capacidad antioxidante. Les voy a mostrar en esta gráfica solamente uno de estos valores, por ejemplo, la actividad de la superóxido dimutasas en los días de post-infección post-infección, se observa cómo la actividad de la superóxido dimutasa es significativamente mayor que el control que estamos viendo aquí, ¿verdad? Tanto en juveniles como en subadultos. Entonces, como conclusiones de este estudio, se tienen que los ácidos biliares pueden mejorar de manera efectiva la capacidad metabólica de detoxificación de la aflatoxina B1 en Litopeneus banamei. Este estudio está publicado en este Journal de Food Chemistry, donde se puede revisar con más lujo de detalle. Otro estudio adicional, que es un estudio un poco más anterior a los que acabo de presentar, evaluó el efecto de la suplementación de ácidos biliares en el desempeño biológico de camarón. Estamos hablando de este producto Runion. Y bueno, menciono que es un estudio un poco anterior porque estaban apenas tratando de afinar la concentración. Se llevó a cabo este estudio con camarones de Litopeneus banamei de 3 gramos y se tienen solamente dos tratamientos, cada uno con 5 réplicas, el control y la dieta con Runion suplementada a 700 gramos por tonelada de dieta. Esta concentración, ahorita les explico al final por qué es así. Pero bueno, lo que se observa, la temperatura del estudio fue entre 25 y 30 grados centígrados, una salinidad de 31 partes por mil y el pH entre 7.2 y 7.7. Como resultado de este trabajo, se puede observar que la adición de ácidos biliares mejoró significativamente el crecimiento, la sobrevivencia y el factor de conversión de alimento. También incrementó la actividad de la lipasa, pero significativamente, de hecho, más del 55% de la actividad incrementada en la lipasa comparativamente con el grupo control. Y otra cosa interesante es que
Incrementó significativamente también la actividad de la lisozima. La lisozima es una enzima del sistema inmune no específico de camarón. Por lo tanto, como conclusión de este estudio, se tiene que añadir ácidos biliares en el alimento de Litopeneus banamei. Puede mejorar significativamente el crecimiento, la actividad de la lipasa, la inmunidad y también mejorar la resistencia a enfermedades y mantener la salud del camarón. Recuerden esta concentración y ahorita les explico al final por qué esta concentración de 700 gramos por tonelada. Finalmente voy a explicar este otro trabajo adicional muy interesante, que es el efecto de la suplementación de ácidos biliares en el requerimiento de colesterol y su reemplazo. Los ácidos biliares otra vez se proveen, son los que contiene el producto Runion. También se llevó a cabo este estudio con Litopeneus banamei de una talla inicial de 1.27 gramos. Hacia el final del estudio, que duró 8 semanas, los camarones alcanzaron tallas de entre 6 y 8 gramos. Se tenían 9 tratamientos, cada uno con 3 réplicas. Los tratamientos consistían en evaluar 3 niveles de colesterol dietario, que son 0.15% de la dieta, 0.2% de la dieta y 0.3% de la dieta, y 3 concentraciones de ácidos biliares en la dieta, 0, 0.02 y 0.03%. El estudio se llevó a temperaturas entre 26.8 y 27.3 grados centígrados, salinidad de 31 partes por mil, y un pH de entre 8 y 8.1. ¿Qué se observó como resultado en este estudio? Bueno, se observó que la tasa específica de crecimiento y el factor de conversión de alimento mejoraron con la adición de 200 gramos por tonelada de ácidos biliares, como se aprecia en esta gráfica y también en esta gráfica. No se observó un beneficio adicional con la adición de 300 gramos por tonelada de ácidos biliares, como se observa en esta gráfica también. Los resultados mostraron que 200 gramos de ácidos biliares además ejercieron un efecto ahorrador de colesterol, que se muestra que con las dietas con bajo colesterol, la inclusión de 0.02 a 0.03% de la dieta con ácidos biliares ahorró aproximadamente un 0.05% de colesterol que puede ser utilizado para crecimiento por el camarón. Ahora bien, otros indicadores bioquímicos en suero analizado fueron la actividad de la aspartato aminotransferasa y la alanino aminotransferasa, que son enzimas hepáticas que nos hablan de la condición de salud del hepatopáncreas. Y se observa que se reduce significativamente la actividad de estas dos enzimas con la adición de colesterol. Entonces, los resultados mostraron que 200 gramos de ácidos biliares por tonelada de alimento pueden reemplazar un 0.05% de colesterol dietario, promoviendo una mejor salud hepática. Y el efecto ahorrador de colesterol pudiera reducir una estimación, aproximadamente el costo del alimento alrededor de $20 o $30 por tonelada, que es un estimado inicial porque se cree que pudiera ser aún mayor, alrededor de 0.1% de la dieta que puede ahorrar de colesterol la inclusión de ácidos biliares. Esto está por evaluarse todavía o por confirmarse. Entonces, los resultados de este estudio mostraron que 200 gramos de ácidos biliares por tonelada de alimento pueden ahorrar 0.05 y hasta 0.1% de colesterol en la dieta y reducir significativamente el costo del alimento para camarón. Estos resultados están publicados muy recientemente, apenas este año, en el Journal Aquaculture, donde se puede consultar el estudio con mayor detalle. Como conclusiones generales, podemos entonces afirmar lo siguiente: el uso de ácidos biliares tiene los siguientes beneficios en el camarón. Promueve la salud del hepatopáncreas, promueve la digestión de lípidos, su absorción y su metabolismo, mejora el desempeño y la producción del camarón, reduce los efectos perjudiciales de toxinas,
y reemplaza parte del requerimiento dietario de colesterol. Ahora bien, el producto Runion como tal contiene 30% de ácidos biliares, el 70% es un componente que sirve para entregar el producto, ¿verdad? Que viene. Entonces, la dosis, si vemos esta dosis de 200 gramos, una vez calculada para el contenido de Runion, que son 30% de ácidos biliares, se recomienda entonces la dosis en alimento para camarón alrededor de 600 a 1000 gramos por tonelada de Runion en las dietas. Y bueno, esos son todo el extenso de la presentación. Les agradezco y estamos listos para contestar algunas preguntas que puedan tener los espectadores. Muchas gracias, doctora. Una extraordinaria presentación, realmente con mucha información valiosa. Hay varias preguntas que están siendo hechas a través del chat. ¿Usted tiene acceso a poder verlas o quiere que la comparta? Ya. Sí, lo estoy viendo. Dejé de hecho de compartir pantalla, ¿verdad? Ya no estoy compartiendo pantalla. Sí, ya no está compartiendo pantalla. Muy bien. Gracias, Ricardo. Si hay alguna pregunta, la pueden escribir aquí por el chat. Hay varias ahí en este momento. Perdón, estoy viendo la pestaña de los panelistas, perdón. Ah, ok, porque acá, a ver, déjame chequear aquí, si me permites. No estoy viendo las preguntas, perdón. Si me las puede leer. Sí, yo te la voy a ir leyendo. Sí. Y las contesto con mucho gusto. Hay una pregunta del señor Ryan Colipal que dice la capacidad antioxidante, las enzimas, ¿cuál fue el número de análisis y fue de qué manera hecho, individual o por pool? En la capacidad enzimática, probablemente se haya hecho de manera pool, pero para entrar en detalle, ahorita no lo tengo fresco en la memoria, habría que entrar a la publicación que les mencioné, y ahí viene en la parte de metodología, debe venir explícito cómo se hizo el análisis de la actividad enzimática. Es probable que se haya hecho de manera de pool de varios organismos. Por cada, acuérdese que había 3 réplicas por cada tratamiento, entonces probablemente se hayan tomado varios organismos que representan cada una de las réplicas, se hace un pool del tejido y se hace el análisis de la actividad enzimática. Es lo que regularmente se hace. Hay otra pregunta, doctora, es hecha por el señor Manuel Barro. ¿En qué granja realizaron las pruebas? Yo supongo que la prueba de investigación, etcétera, ¿no? Sí, la prueba de desempeño biológico que se hizo por ahí del año 2010 se hizo en una granja en Malasia, con camarones en cultivo, en producción. Se les asignaron 5 estanques o 5 piscinas a los tratamientos. El resto deben haber sido en laboratorios experimentales diferentes para cada uno de los estudios, o tal vez el mismo, no estoy completamente segura. Esa información, insisto, con detalle se puede encontrar en las publicaciones. No lo tengo fresco ahorita, pues. Pero en particular la de desempeño biológico, el estudio de 2010 se hizo en una granja de cultivo de camarón en Malasia. Tenemos otra pregunta, doctora, es el señor Roy Pereda. La consulta es si los trabajos y resultados que se muestran es con el producto Runion de 30% o 75%.
No, los trabajos específicamente, excepto ese donde se observa la concentración de 700 gramos por tonelada, ese sí se hizo con Runion, como está ofreciéndose el producto a la venta. Los demás trabajos de investigación se han hecho con los ácidos biliares puros, en forma pura. Por eso es la diferencia en las concentraciones. Les comento que cuando se utilizan puros, pues se utiliza menor concentración, que es la que nos dice que la concentración ideal es de 200 gramos por tonelada de ácidos biliares por tonelada de alimento, ¿verdad? Entonces, como no se pone por cuestiones de protección del producto, no se pone puro, sino se pone 30% del producto Runion son los ácidos biliares y se pone un producto que creo que Roy nos puede ayudar aquí. Creo que es un tipo de carbohidrato que se pone para entregar el producto. Creo que es carbohidrato de maíz, algo así, me parece. Y ese es como se entrega. Entonces, ese 70% diluye un poco la concentración del Runion, de los ácidos biliares, para no entregarse de manera pura. Eso hace entonces que se ajuste la concentración, que ya no sería 200 a 300, sino sería 600 a 1000 gramos. Ustedes pueden hacer el cálculo fácilmente para verificar la concentración. De hecho, la concentración de 600 equivale a una concentración, si lo diéramos en forma pura, de 180 gramos por tonelada. Entonces va de 180 como hasta 260, me parece, gramos por tonelada, en ese rango que les da al final de 600 a 1000 gramos de Runion por tonelada. Pero ustedes lo pueden verificar. Nomás consideren que esos entre 200 y 300 de recomendación son de ácidos biliares puros. Y ese es el ajuste que se tiene que hacer entonces al final con esa concentración. ¿Sí me expliqué o los confundí? Sí se explicó, doctora, bastante bien. Acá hay otra pregunta que dice, ¿qué opina del uso de ácidos grasos de cadena corta junto a ácidos biliares? Bueno, los ácidos grasos de cadena corta son importantes. ¿Por qué son importantes? Son importantes porque permiten una utilización más rápida a nivel metabólico cuya función es como fuente de energía. Los ácidos biliares de cadena corta son atraviesan más fácil la pared de los enterocitos porque por su naturaleza, ¿no? Por su cadena corta. Sin embargo, siguen transportándose hay cierta eficiencia en la utilización de ácidos grasos de cadena corta. Sin embargo, como ya mencionamos, no son los que promueven el mejor crecimiento. Hay que satisfacer el requerimiento de ácidos grasos esenciales de cadena larga, que son los que nos interesa que se entreguen adentro del hepatocito, ¿verdad? Entonces, esa es la recomendación del uso de ácidos biliares. No sé si expliqué mi punto de vista. I'm sorry to interrupt, Dr. Meira, because we have another presentation later, so we have to write down all the questions and we will answer them by email one by one after our webinar, okay? Yeah, that's perfect. I'm sorry to interrupt, yeah. Not a problem. Bueno, gracias a todos. Aquí voy a seguir. Muchas gracias, doctora. Muy amable. De nada, señor Rendón. Creo que ya tenemos listo al doctor Javier González, ¿verdad? Que tuvimos unos problemas ahí técnicos, pero ya claro, Javier, ¿no? Ya podemos participar contigo. Así es. Así es. Tienes la sala a tu disposición. Perfecto.
Vamos a compartir la pantalla. Solamente un detalle, han quedado algunas preguntas que la vamos a responder de una pregunta de algunos clientes que le pido por favor por el tema de tiempo, la vamos a contestar en su oportunidad, les ruego por favor su comprensión. Ahora vamos ya con el doctor Javier González. Ok, por favor me confirman si ven la pantalla. Sí, sí se ve en la pantalla, solamente un favor, ponla completa para que haya mejor imagen. Sí, ya la puse completa, a ver. Vamos. Vamos a ver. ¿Ahí sí? Ahora sí. Perfecto. Ok. Bueno, primero, mis disculpas por lo que pasó delante. Tuve un problema ahí ¿cómo se llama? No con la conexión, sino que con mi computador. Bueno, yo voy a hablar un poco sobre aquellos factores protectores, ¿cierto?, de la salud del hígado en peces. Empezando nuevamente, la verdad es que la agenda o el temario de mi presentación tiene que ver con, primero voy a hablar sobre la importancia del hígado, sus funciones y la unidad funcional. En segundo lugar, factores que afectan la salud del hígado en peces. Luego vamos a hablar sobre algunas estrategias nutricionales para mitigar el daño hepático, para pasar, ¿no es cierto?, a hablar sobre la importancia y función de los ácidos biliares en la salud del hígado. Finalmente voy a presentar, ¿no es cierto?, algunas evidencias científicas y terminar, ¿no es cierto?, con las conclusiones. Bueno, respecto al... Vamos a sacar aquí. Okay. Yo no sé si se ve una pantallita chica abajo. ¿No? ¿Hay un tema con el audio, o parece? ¿Aló? No, sí, ahí. ¿Me escuchan? Ahora sí. Perfecto. Bueno, el hígado, ¿no es cierto?, partiendo por sus funciones, realiza una serie de funciones vitales para el organismo, entre ellas almacenar energía en forma de glucógeno y grasa, y también como almacenaje de micronutrientes, principalmente minerales traza y una serie de vitaminas, sobre todo las vitaminas liposolubles. También participan en metabolismo de grasas, carbohidratos y proteínas. ¿O cierto? Es el órgano central, digamos, de metabolismo de estos nutrientes. También, como bien explicó la doctora González, ¿o cierto?, también sirve de filtro a agentes tóxicos internos y externos. Tiene una función inmunológica importante y un aspecto muy relevante tiene que ver con la síntesis de una serie de proteínas, ¿no es cierto?, que cumplen roles muy importantes en el organismo, como en la coagulación sanguínea, ¿cierto?, la síntesis de lipoproteínas, globulinas, albúminas, en fin. Y por último, que una de las funciones, ¿no es cierto?, relevantes de este tejido tiene que ver con la síntesis de esteroles, principalmente colesterol y ácidos biliares. Respecto a la acción o la función antioxidante que tiene el hígado, normalmente, ¿no es cierto?, las toxinas, ya sea toxinas que pueden ser micotoxinas, pueden ser, ¿no es cierto?, digamos, de drogas u otro tipo de toxinas, pasa por dos fases de detoxificación en el hígado. La fase 1, que tiene que ver con el sistema citocromo P450, que transforma estas toxinas que son no polares, ¿o cierto?, son solubles en lípidos, en metabolitos intermediarios, y posteriormente viene la fase 2, o de conjugación, que deriva, ¿cierto?, en ya compuestos, ¿o cierto?, que son polares, son solubles en agua, y por lo tanto se pueden, ¿no es cierto?, detoxificar, o más bien se eliminan, ¿no es cierto?, a través de la bilis, y de ahí a las heces, o bien pueden pasar a la sangre y ser eliminados por la vía renal, ¿ya? Ahora,
lo importante es entender que el proceso de detoxificación a nivel del hígado no es inocuo para el hígado. En la medida que el hígado tiene que detoxificar más, va a tener un mayor estrés oxidativo, ¿ya? Y por lo tanto va a requerir, ¿cierto?, de una mayor acción antioxidante para poder protegerlo, ¿ya? Bueno, respecto ya a nivel, ¿cierto?, más productivo, sabemos que el hígado cumple un rol fundamental en el desempeño zootécnico de los peces. Y hay diferentes factores que afectan la salud del hígado. Dentro de ellos, la presencia de toxinas, quizás las más clásicas o las más conocidas son las micotoxinas. Enfermedades, ¿cierto?, tanto bacterianas como virales que pueden afectar la salud del hígado. Dietas desbalanceadas o muy alta en energía, como grasa, ¿cierto?, y baja en proteínas también pueden inducir, sobre todo, ¿cierto?, la esteatosis hepática o una acumulación de grasa en el hígado. Después tenemos deficiencias nutricionales y el estrés per se también puede producir daño en el hígado, como voy a explicar más adelante. Por lo tanto, apoyar la salud del hígado requiere, ¿cierto?, de estrategias nutricionales efectivas y de producción que reduzcan el impacto del estrés y enfermedad. Acá, en esta fotografía que hay a la derecha, ¿cierto?, se ve la evolución del daño hepático, donde normalmente desde un hígado sano, ¿cierto?, la primera etapa de alteración hepática tiene que ver con una acumulación de grasa en el hígado. Después el hígado pasa por un proceso de fibrosis y finalmente cirrosis. Ahora, los procesos de fibrosis y cirrosis es difícil de verlos en peces por su corta vida, ¿no es cierto? Por lo tanto, normalmente lo que vemos es un hígado graso o etapas iniciales de fibrosis. Pues bien, hablando ya un poquito sobre la parte, ¿o cierto?, histológica o anatómica del hígado, la unidad funcional principal del hígado, ¿cierto?, es el lóbulo hepático. Y el lóbulo hepático está formado principalmente, acá hay una estructura, ¿cierto?, general, donde tenemos una vena central, después tenemos una arteria, ya que es la arteria hepática, después tenemos la vena porta, ¿cierto?, y el conducto biliar, ¿ya? Y si nosotros, ¿no es cierto?, esto lo vemos ya más en detalle, ¿ya? Como vemos acá tenemos la arteria, ¿cierto?, la vena porta, y la sangre desde la arteria hepática y la vena porta fluye hacia la vena central a través de lo que llamamos los sinusoides, ¿ya?, del lóbulo hepático, ¿ya? Y si nosotros tomamos, ¿cierto?, una imagen de esta parte, ¿cierto?, del lóbulo hepático y lo agrandamos, ¿cierto?, tenemos los hepatocitos, tenemos las células que se llaman estrelladas, ¿ya? Después tenemos las células que son células endoteliales, ¿ya?, sinusoide hepática, que son estas que se ven aquí un poquito más como celeste, ¿ya? Y después ya hacia el sinusoide tenemos las células de Kupffer, que son los macrófagos, que son muy importantes, y vamos a explicar por qué. Y estas células estelares también son relevantes, ¿ya? Bueno, el conducto biliar, a su vez, ¿no es cierto?, la bilis fluye en forma contraria a la sangre, es decir, la sangre va, ¿no es cierto?, desde la vena porta hacia la vena central. Sin embargo, los hepatocitos que son responsables de producir la bilis, digamos, vacían, ¿no es cierto?, la bilis al conducto biliar, y ¿no es cierto?, posteriormente va a llevar la bilis hacia el intestino, ¿okay? Los hepatocitos o las células que en realidad bordean o recubren, ¿no es cierto?, el canalículo, el conducto biliar, se llaman, ¿no es cierto?, los colangiocitos, ¿ya? Ahora, si bien es cierto, los hepatocitos son similares en estructura, ¿no es cierto?, tienen funciones bien diferentes, ¿ya? Y normalmente los hepatocitos, las células del hígado, ¿cierto?, que están cercanas a la vena porta, tienen funciones más bien oxidativas, es decir, participan en la gluconeogénesis, que es la transformación de aminoácidos en glucosa, la oxidación de ácidos grasos como fuente de energía y la síntesis de colesterol. Sin embargo, aquellos hepatocitos que están hacia la zona más de la vena central son más importantes, ¿cierto?, en procesos de glicólisis, lipogénesis, es decir, la síntesis de lípidos, y también la detoxificación, ¿no es cierto?, de toxinas, ¿ya? Pues bien, yo les he hablado, ¿cierto?, de las células de Kupffer. Acá tienen ustedes otra imagen del lóbulo hepático, ¿ya? Acá nuevamente está la arteria, ¿cierto?, la vena porta, el conducto, el canalículo biliar y el conducto biliar.
Y si nosotros tomamos, ¿no es cierto?, esta parte, ¿ya?, de acá, de la fotografía, y la agrandamos, lo que tenemos, ¿cierto?, es que aquí están los hepatocitos, ¿ya? Tenemos el espacio de Dice, que es lo que separa, ¿cierto?, los hepatocitos de el sinusoide, ¿ya? Y tenemos dentro del sinusoide, ¿cierto?, las células de Kupffer, que en el fondo pasan a ser, ¿cierto?, los macrófagos, ¿ya?, del hígado. Es decir, las células de Kupffer cumplen una función importante inmunológica, y que vamos a ver más adelante que tienen un rol importante en la generación del hígado graso, ¿ya? Las células estelares, ¿cierto?, están en este espacio de Dice, como se ve acá. Entonces tengo hepatocito, espacio de Dice, ¿cierto?, y el sinusoide hepático. Pues bien, factores que afectan la salud del hígado en el caso de los peces, ¿ya? En el caso de tilapia, hoy día es frecuente, ¿cierto?, observar hígado graso, ¿ya?, en producción intensiva. Las causas, ¿no es cierto?, pueden deberse a desbalances nutricionales, ¿ya?, el reemplazo de fuentes proteicas marinas por vegetales, ¿ya? Sin embargo, esto no es solamente observable, o no se observa solamente en tilapia, sino que también se observa en otros peces, ¿no es cierto?, que se crían hoy día bajo condiciones intensivas, donde el progreso genético ha hecho que estos individuos, ¿cierto?, crezcan más rápido, las dietas se han ido enriqueciendo, ¿cierto?, con niveles de energía, con grasa, para poder mejorar la conversión de alimentos, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, eso genera un estrés adicional hacia el hígado, ¿ya? Sin embargo, el hígado graso provoca un deterioro de la homeostasis, ¿no es cierto?, de los lípidos, acompañado de una baja tasa de crecimiento, deterioro de la calidad de la carne, y disminución de la resistencia a algunos patógenos, ¿ya? Acá ven ustedes en esta fotografía una tilapia, ¿cierto?, alimentada con una dieta normal, con un 8% de grasa, ¿ya?, y una dieta, ¿cierto?, con alto nivel de grasa, como 18%. Bueno, respecto a la patología del hígado graso, ¿ya?, y aquí no quiero entrar en mucho detalle, pero sí mencionar lo más importante. En general, cuando tenemos un daño, ¿no es cierto?, un hepatocito está dañado, ¿ya?, libera algunos patrones moleculares, ¿ya?, que activan las células de Kupffer, ya que yo les decía que son, ¿no es cierto?, los macrófagos del hígado, ¿ya? Acá están los hepatocitos, aquí está el espacio de Dice, y acá está el sinusoide, ¿ya? Esta parte de acá, el sinusoide. Bueno, estas células de Kupffer, ¿no es cierto?, una vez que son activadas, ¿ya?, estas a su vez activan algunos monocitos, ¿ok?, o neutrófilos, que a su vez generan, ¿no es cierto?, una serie de citoquinas proinflamatorias, ¿ya? A su vez también, si yo tengo daño de hepatocitos, también voy a tener el traspaso muchas veces de algunos lipopolisacáridos, que son compuestos, ¿no es cierto?, de pared celular, de bacterias, que también pueden estimular las células de Kupffer, ¿ya? Bueno, este proceso, ¿no es cierto?, que a su vez lleva, ¿no es cierto?, a la síntesis de estas citoquinas proinflamatorias y también a la generación de sustancias reactivas al oxígeno y de oxidación, finalmente, ¿cierto?, también activan las células estrelladas, ¿cierto?, a nivel del hígado, lo cual genera un proceso de fibrogénesis, ¿ya? Es decir, son las células estrelladas las responsables de la producción de miofibroblastos y el consecuente depósito, ¿cierto?, de colágeno en la matriz extracelular. Y esto lo que genera, va generando, ¿cierto?, un proceso de fibrosis posteriormente. Por lo tanto, pero básicamente lo que a nosotros nos interesa, ¿cierto?, en la producción intensiva de peces, más que el proceso de fibrosis, que es un proceso un poco más crónico, son estos procesos proinflamatorios, prooxidativos que ocurren cuando, ¿cierto?, hay presencia de hígado graso, ¿ya? Ahora, ¿por qué también es importante el hígado graso? Porque normalmente el hígado siempre, ¿o cierto?, todos sabemos que el hígado tiene una capacidad de regeneración muy alta, digamos, ¿ya? Es decir, si yo hago una sección de una parte del hígado, prácticamente en 15 días ese tejido se puede regenerar, ¿ya? Pero cuando estamos hablando de un hígado sano, lamentablemente cuando tenemos un hígado graso, ¿cierto?, una sección, ¿no es cierto?, del hígado, la verdad es que no va a tener una recuperación ni en masa ni en función como puede tener un hígado graso. Por lo tanto, la funcionalidad y la capacidad regenerativa del hígado, cuando este está graso, ¿cierto?, se ve comprometida. Pues bien, también el hígado graso, ¿cierto?, genera trastornos importantes en el metabolismo de los lípidos, ¿ya?
Por ejemplo, también bloquea el ciclo de los ácidos tricarboxílicos, el ciclo más conocido como el ciclo de Krebs, y afecta el metabolismo de proteína y carbohidratos. Y específicamente, el hígado graso lo que produce, ¿cierto?, es que disminuye la conversión de ácido graso saturado en ácido graso monoinsaturado, disminuye la síntesis de colesterol, aumenta la concentración de ácidos biliares en hígado. Básicamente aumenta la concentración porque disminuye la liberación de ácidos biliares, ¿cierto?, hacia el conducto biliar y de ahí al intestino. Disminuye también la gluconeogénesis y aumenta los niveles de aminoácidos en el hígado. Disminuye la capacidad antioxidante y altera la síntesis, ¿cierto?, de polisacáridos. Por lo tanto, como ustedes ven, hay varias alteraciones que se producen a nivel hepático cuando se presenta el hígado graso. Y acá, bueno, una forma, como yo les decía, fácil de generar hígado graso es a través de dietas altas en grasa, donde ustedes ven, ¿no es cierto?, acá está la composición del hígado, y vemos cómo una dieta alta en grasa genera un aumento muy significativo en el contenido lípido en el hígado en relación a una dieta baja en grasa, ¿ya? Ciertamente que todas estas alteraciones metabólicas pueden afectar el desempeño de los peces. Otro fenómeno, ¿cierto?, que se observa en la presencia de hígado graso tiene que ver con apoptosis, ¿ya? Acá, en este estudio, ¿cierto?, también alimentaron tilapias con distintos niveles, ¿no es cierto?, de grasa, para generar, ¿no es cierto?, una mayor infiltración grasa en el hígado, y como se ve, ¿no es cierto?, un aumento significativo en los procesos apoptóticos, ¿no es cierto?, a nivel de los hepatocitos, ¿ya? Que lo que es la apoptosis es básicamente, ¿no es cierto?, un mecanismo que tiene el organismo para poder eliminar células dañadas, ¿ya? Y las cuales, ¿no es cierto?, sufren un proceso de degradación, las cuales finalmente son, ¿no es cierto?, tomados por los macrófagos para poder eliminarlas, digamos, ¿ya? Pero todo proceso, mientras más apoptosis hay, significa que hay mayor daño, ¿no es cierto?, de células hepáticas. Pues bien, yo les hablaba al principio que el estrés, por ejemplo, manejos bruscos, procesos de vacunaciones, procesos de transporte de peces, etcétera, etcétera, son factores estresantes que per se pueden inducir, ¿no es cierto?, daño hepático, ¿ya? Y esto es un conocimiento relativamente más novedoso, ¿cierto?, donde se ve que el estrés genera, por ejemplo, cambios en la oxidación o en el flujo de sangre hacia el hígado, lo cual genera procesos de hipoxia y reoxigenación del hígado, ¿ya? A su vez también hay alteraciones a nivel del traspaso, ¿cierto?, de sustancias o de bacterias desde el intestino hacia el interior del organismo, es lo que se llama, ¿cierto?, como el intestino permeable, ¿no es cierto? También hay un efecto sobre el sistema nervioso central, y todos estos procesos llevan en general a una activación de las células de Kupffer, que son las células, los macrófagos, como yo les mencionaba, ¿cierto?, liberación de citoquina, activación de neutrófilos y procesos de oxidación e inflamación, ¿ya? Por lo tanto, el estrés per se también es un factor desencadenante de daño hepático. Bueno, y también, obviamente, se produce daño hepático por procesos infecciosos. Y acá tienen un ejemplo, en este caso es el salmón, un salmón del Pacífico, también llamado salmón cojo, que sufre una enfermedad que se llama el síndrome ictérico del salmón cojo, el cual el peo, ¿cierto?, tiene una coloración amarilla. Acá ustedes pueden ver el hígado, un hígado muy dañado, con lesiones ya no solo inflamatorias, sino que también degenerativas, hay necrosis, colestasis biliar, y esta patología está asociada, ¿cierto?, a un ortorreovirus, ¿ya? Bueno, dentro de las estrategias para mitigar, ¿no es cierto?, el daño hepático, bueno, la verdad es que hoy día uno encuentra en el mercado, ¿cierto?, una serie de compuestos o aditivos con efecto hepatoprotector, partiendo por numerosas, ¿no es cierto?, productos, digamos, productos poliherbales, ¿ya? Por ejemplo, a base de Andrographis paniculata, Phyllanthus linuri y Azadirachta indica. También algunos aceites esenciales, ¿cierto?, que son cercanos, digamos, o parientes de los poliherbales. Tenemos la silimarina, la adición de niveles suplementarios de metionina, colina, betaína, absorbentes de micotoxina, moduladores de la microbiota intestinal, ¿no es cierto?, como probióticos, prebióticos. También ácidos orgánicos, aceites esenciales, como les decía, enzimas, antioxidantes, y también los ácidos biliares. Pues bien, ¿cuál es la importancia y función de los ácidos biliares en la salud del hígado? ¿Ya? Yo no quiero entrar mucho detalle aquí porque la doctora González la verdad es que explicó bastante bien, ¿no es cierto?, respecto a los ácidos biliares,
cómo se sintetizan, ¿no es cierto?, a partir del colesterol, ¿ya? Posteriormente, estos ácidos biliares, que son llamados ácidos biliares primarios, como el ácido cólico, el ácido queno-desoxicólico, o el ácido alfa-io-desoxicólico y el ácido taurocólico, son posteriormente, ¿cierto?, una vez que salen del hígado, ¿cierto?, a través de la bilis y llegan al intestino, son deconjugados por las bacterias intestinales, ¿ya? Es importante mencionar también que los ácidos biliares son conjugados en el hígado con glicina y taurina. Por lo tanto, la taurina también es un nutriente, por así decirlo, importante en la síntesis de los ácidos biliares, ¿ya? Bueno, y estos ácidos biliares que llegan al intestino, posteriormente también una parte importante de esos ácidos biliares son reabsorbidos, ¿ya?, por la sangre para llegar nuevamente al hígado, ¿ya?, lo que se llama la circulación enterohepática, ¿ya? Esta, como les decía yo, esta circulación enterohepática, ¿cierto?, es bastante relevante en todas las especies o en todos los vertebrados, ¿ya? Pues bien, dentro de las funciones de los ácidos biliares, ¿cierto?, está proteger el hígado, la salud intestinal y mejorar la digestión y la absorción de las grasas, ¿ya? También la doctora González se refirió bastante a esta función de los ácidos biliares. Otras funciones descritas dentro de los ácidos biliares están la hidrólisis de proteína, la secreción de mucus, ¿ya?, y la absorción de fluidos y electrolitos a nivel intestinal. También tiene efectos antiinflamatorios en el intestino y en el hígado, y también se le describen funciones antimicrobianas a nivel intestinal. Como decía la doctora, ¿cierto?, los ácidos biliares tienen una parte que es hidrofóbica, ¿cierto?, y una parte hidrofílica, y se unen a la gota de grasa, ¿cierto?, en el intestino, para formar lo que se llama, ¿no es cierto?, las gotitas grandes de grasa. A través del proceso de emulsificación se transforman en gotitas más pequeñas, ¿cierto?, para poder permitir el proceso de absorción. Eso es lo único que yo me gustaría enfatizar acá respecto a los ácidos biliares, es que los ácidos biliares son esenciales para activar la lipasa pancreática, y por lo tanto participan, ¿no es cierto?, en el proceso de digestión de las grasas, pero también participan en forma importante en la difusión de los ácidos grasos, ¿no es cierto?, en el enterocito y en su absorción. De hecho, normalmente había una pregunta respecto a los ácidos grasos de cadena corta en la presentación anterior. Los ácidos grasos de cadena corta en general no requieren, pasan directamente, es decir, se absorben normalmente directamente a través de los enterocitos, ¿ya? Sin embargo, los ácidos grasos de cadenas más largas requieren de un proceso de emulsificación y requieren, ¿no es cierto?, de un proceso de hidrólisis antes de ser absorbido, ¿ya? Y en esto, ¿cierto?, los ácidos biliares cumplen un rol importante, ¿ya? Porque para poder permitir, ¿no es cierto?, la absorción en el intestino delgado de estos ácidos, digamos, grasos de cadena larga que se hidrolizan, se requiere, ¿no es cierto?, de ácidos biliares para poder absorberse. Por lo tanto, en resumen, los ácidos biliares tienen un rol muy importante en la absorción de los lípidos. Bueno, respecto a la evidencia científica, ¿ya? Acá yo les muestro un trabajo hecho en trucha, ¿cierto?, donde se ve el efecto de una dieta baja en grasa, ya acá están los valores de grasa de la dieta, una dieta baja en grasa versus una dieta alta en grasa, y el efecto que tiene los polisacáridos no amiláceos, los NSP, ¿no es cierto?, que se llaman non-starch polysaccharides en inglés, sobre la contenido, ¿cierto?, de ácidos biliares o la pérdida de ácidos biliares en las heces, ¿ya?, en las fecas. Y lo que vemos, ¿cierto?, es que cuando nosotros tenemos, ¿no es cierto?, un aumento de estos polisacáridos no amiláceos en la dieta, vemos que hay una mayor pérdida de ácidos biliares en las heces, ¿ok? Estas pérdidas, por ejemplo, cuando hablamos, ¿no es cierto?, también lo que vemos es que hay una disminución, en este caso, ¿cierto?, cuando aumentamos la grasa, ¿ya? O sea, no hay un cambio muy importante cuando tenemos un nivel bajo, ¿no es cierto?, que serían las barras grises, cuando tenemos un nivel bajo de polisacáridos no amiláceos. Sin embargo, cuando tenemos un nivel alto de polisacáridos no amiláceos, digamos, el efecto, ¿cierto?, es que la pérdida de ácidos biliares en feca disminuye cuando tenemos un mayor nivel de grasa en la dieta. Pero en concreto, ¿cierto?, los carbohidratos no amiláceos sí tienen un efecto en la pérdida de ácidos biliares en las heces, ¿ya?
También ocurre con el almidón. Si nosotros, por ejemplo, usamos como fuente de energía el almidón versus la grasa, y en este caso lo que se hizo, ¿cierto?, en este estudio en trucha es que se usó el maíz gelatinizado, ¿cierto?, un 25% de maíz gelatinizado en la dieta versus un 10% de aceite de raps. Lo que vemos es que la pérdida de ácidos biliares en las heces aumenta cuando nosotros utilizamos almidón en vez de usar grasa como fuente de energía. ¿Ya? Esto tiene importancia también en peces de primera alimentación, en peces pequeñitos, porque en peces pequeñitos que son más inmaduros, ¿no es cierto?, los niveles altos de almidón en general son perjudiciales, ¿ya? Y parte de eso se puede explicar, ¿no es cierto?, justamente por este efecto que tienen sobre los ácidos biliares, ¿ya? También lo que vemos es que la harina de soya, por ejemplo, cuando hablamos ya de los ingredientes, se sabe, ¿no es cierto?, que la harina de soya, que si bien es cierto, es una excelente fuente de proteína para especies monogástricas terrestres. En el caso de los salmonídeos en general, que son carnívoros, ¿no es cierto?, la harina de soya genera algunos problemas. Y niveles altos de harina de soya en la dieta genera procesos inflamatorios a nivel intestinal, los cuales están muy bien documentados. Esto no ocurre en tilapia u otras especies, ¿no es cierto?, de peces que son herbívoras o que son más omnívoras, ¿ya? Pero en peces que son más carnívoros, el uso de harina de soya genera ciertos problemas. Y algo muy interesante es que si nosotros vemos los niveles de colesterol en la sangre, los niveles de ácidos biliares en la sangre o los niveles de ácidos biliares en el hígado, a medida que aumentan los días, ¿cierto?, de alimentación con un 20% en este caso de harina de soya en la dieta, vemos que esos niveles van bajando, ¿ya? Es decir, la harina de soya, ¿cierto?, genera también un trastorno en el metabolismo de los esteroles, disminuyendo, ¿cierto?, la síntesis de colesterol y de ácidos biliares. Y la verdad es que los estudios genómicos han demostrado que, de alguna manera, ¿cierto?, si nosotros tenemos aquí el hepatocito, este sería el CH, sería el colesterol, la B sería la bilis, vemos que cuando se evalúa y se miden la expresión génica de estos peces que son alimentados con harina de soya, lo que se ve básicamente es que los procesos, ¿cierto?, de síntesis de ácidos biliares a partir del colesterol, así como el transporte de ácidos biliares o colesterol hacia el sistema sanguíneo, hacia el intestino, y de ahí, ¿cierto?, en la captura de estos ácidos biliares o colesterol por los enterocitos se ve alterado, ¿ya? Por lo tanto, esto explicaría de alguna manera, ¿cierto?, el efecto que tiene, en este caso la harina de soya, sobre la síntesis de ácidos biliares y colesterol. Y lo que vemos es que hay una relación indirecta entre el contenido, ¿no es cierto?, de ácidos biliares en la feca y la digestibilidad de las grasas, ¿ya? Y acá, ¿no es cierto?, es lo relevante de todo esto, es decir, una mayor pérdida de ácidos biliares en la feca está inversamente relacionado con una menor digestibilidad de la grasa a nivel intestinal. Bueno, respecto a los beneficios de ácidos biliares, acá les quiero mostrar los resultados de un estudio que se hizo en truchas de 116 gramos. Este estudio duró 21 días y hubo 4 tratamientos. Eran dietas bajas en polisacáridos no amiláceos o dietas altas en polisacáridos no amiláceos. Ambas dietas fueron no suplementadas con ácidos biliares o bien suplementadas con un 0,2% de taurocolato de sodio, que es uno de los ácidos biliares más importantes en peces, ¿ya? Y lo que vemos es que si acá medimos la digestibilidad de las grasas, lo que se ve, lo primero es que cuando se aumenta el nivel de estos polisacáridos no amiláceos, disminuye la digestibilidad de las grasas. Sin embargo, al suplementar con ácidos biliares, vemos un aumento en la digestibilidad de la grasa, ¿ya? Si nosotros vemos también, en este caso, ¿cierto?, las pérdidas, las barras azules, aquí serían las pérdidas en heces de ácidos biliares, y estas son las pérdidas de colesterol, la barra más celeste. Lo que vemos que al agregar ácidos biliares, cuando los polisacáridos no amiláceos son bajos, vemos un aumento de la excreción de bilis en las heces, ¿ya? Sin embargo, esto es por la suplementación principalmente. Sin embargo, cuando tenemos un alto contenido de polisacáridos no amiláceos, lo que vemos es que con la adición de ácidos biliares, vemos una disminución en la eliminación de las heces, tanto de ácidos biliares como de colesterol, ¿ya? Acá tenemos otro estudio, ¿cierto?, en tilapia, donde se
este fue un estudio de 9 semanas, tilapias de 8 gramos con 5 tratamientos, un grupo control. Tenemos 4 dosis diferentes de ácidos biliares, 50, 150, 450 y 1 kilo 350 gramos por tonelada, considerado el tratamiento 5 como una dosis, por cierto, bastante alta, ¿ya? Y lo que se vio en esto fue un efecto cuadrático, es decir, en términos de ganancia de peso, eficiencia alimentaria, índice hepatosomático y los niveles de aspartato transaminasa, en sangre vemos que los niveles, ¿no es cierto?, más altos de crecimiento, de eficiencia alimentaria y los niveles más bajos de índice hepatosomático fueron con los niveles intermedios de uso de ácidos biliares de 150 gramos por tonelada de alimento. Lo mismo ocurrió con los niveles de aspartato transaminasa. Sin embargo, cuando vemos, ¿no es cierto?, la grasa en hígado o la grasa en músculo, vemos que hay una disminución lineal, ¿okay?, con la incorporación de ácidos biliares en la dieta, ¿ya? En el caso de la alanino-aminotransferasa, otra enzima de funcionalidad hepática, como bien explicó la doctora González, tiene, ¿no es cierto?, un aumento prácticamente lineal con el aumento de la inclusión de ácidos biliares. La verdad es que el nivel alto de inclusión de 1350 gramos por tonelada no generó ningún beneficio, incluso puede ser algo perjudicial. Por lo tanto, hay una dosis, ¿no es cierto?, hay un rango de dosis en el uso de ácidos biliares. Y si vemos la morfología de la vesícula biliar en este mismo estudio, ¿cierto?, se ve cómo los niveles intermedios generaron una vesícula de muy buena morfología y ya niveles muy altos de incorporación generan trastorno en la morfología de la vesícula biliar. Este trabajo fue hecho en trucha, donde se incorporaron distintos niveles también de ácidos biliares. Acá tenemos un grupo control, 300, 600, 1000 y 1200 gramos por tonelada. Estas fueron truchas de 180 gramos, ¿no? Y lo que vemos acá, básicamente, es que la mayor tasa de crecimiento específico se observó con 300 y 1000 gramos por tonelada de ácidos biliares, ¿ya? Y lo que sí se observó es que en el caso de la conversión de alimentos, una disminución o una mayor eficiencia en conversión de alimentos en forma lineal a medida que aumentaba el contenido o la suplementación de ácidos biliares. En lubina también hay algunos estudios, estas fueron lubinas de 6 gramos, este estudio fue más largo, duró 70 días, donde también hubo un estudio de dosis y respuesta con ácidos biliares, desde el control hasta 600 gramos por tonelada. Y lo que se observó es que el mayor crecimiento fue obtenido por niveles de 240 y 300 gramos por tonelada. En el caso del índice hepatosomático o la grasa, ¿no cierto?, disminuyó o fue más baja con niveles de 240 hacia arriba. Lo mismo la grasa en hígado disminuyó con niveles de 240 gramos por tonelada hacia arriba, ¿cierto? Y nuevamente la ALT, los niveles más bajos se observaron con niveles de 160 gramos por tonelada de ácidos biliares hacia arriba. En este trabajo, como fue un estudio de dosis y respuesta, se hizo un análisis de regresión para poder estimar la dosis óptima de ácidos biliares, en el caso de lubina, donde se encontraron, ¿cierto?, que la dosis sería de 475 gramos para el caso de crecimiento. Y por último les quiero mostrar un estudio que, si bien es cierto no se hizo en peces, se hizo en aves, pero creo que es muy interesante porque lo que hicieron en este estudio, que fue hecho en pollos broiler, básicamente compararon una dieta baja en energía suplementada con ácidos biliares versus una dieta alta en energía y una dieta alta en energía suplementada con ácidos biliares. Básicamente lo que hicieron en este estudio con la dieta alta en energía fue inducir hígado graso, ¿ok? Por lo tanto, estas aves, ¿no es cierto?, con niveles altos de energía en la dieta presentaron hígado graso, ¿ya? Y lo que se hizo fue medir la expresión de una serie de genes asociados a distintas funciones en el metabolismo del hígado, y como podemos ver, ¿no es cierto?, este factor de transcripción de unión del elemento regulador esteroles, que es el SRBF1, lo que vemos, ¿cierto?, es que al aumentar la energía en la dieta, la expresión de este gen aumentó significativamente, y al agregar, ¿no es cierto?, ácidos biliares, los niveles disminuyen, ¿ya?, de este gen. Lo mismo para el FAS, que es la sintasa de ácido graso, una enzima que participa en la síntesis de ácido graso dentro del hígado, es decir, tiene una función de sintetizar grasa en el hígado.
Cuando aumentamos la energía también hay un aumento de esta enzima, es decir, hay una mayor generación, ¿no es cierto?, de síntesis de grasa. Sin embargo, al adicionar los ácidos biliares, nuevamente se ve una disminución. Después tenemos la acetil-CoA-carboxilasa, que prácticamente no tuvo mayores cambios. La PPR-alfa, ¿no es cierto?, que es un receptor activado de proliferador de peroxisoma. También se ve lo mismo, aumentando la energía, ¿no es cierto? Hay un aumento, digamos, en este caso, ¿cierto?, se ve una mayor expresión de este gen de PPR-alfa con la adición de ácidos biliares. Y en el caso de la CPTI, que es la carnitina palmitoil transferasa, también se ve un aumento de este gen con la adición de ácidos biliares. ¿Ok? Pues bien, ¿cómo se explica todo esto, cierto? Y básicamente lo interesante de este trabajo es que el factor de transcripción, ¿no es cierto?, el SRBF1, lo que hace es que activa la sintasa de ácido graso, ¿cierto?, y la acetil-CoA-carboxilasa, las cuales participan, si nosotros tenemos aquí, ¿no es cierto?, la célula, ¿ya?, participan básicamente en la síntesis o la generación de ácido graso, ¿ya? Acá están estas dos enzimas, ¿no es cierto?, que participan en la síntesis de ácido graso, ¿ya? Y la adición de ácidos biliares lo que hizo fue disminuir la expresión de estas enzimas. Por lo tanto, los ácidos biliares lo que están haciendo es disminuir la presión sobre la síntesis o la lipogénesis, es decir, la síntesis de grasa en el hígado. Y por otro lado, al aumentar los ácidos biliares, al aumentar la CPT1 y los PPR-alfa, lo que hace, ¿no es cierto?, es que estos dos componentes, lo que hace la CPT1 es que pesca los ácidos grasos, ¿cierto?, en el hígado y a través de beta-oxidación los transforma en energía, ¿ya? Y lo mismo hacen los PPR-alfa, ¿no es cierto?, en los peroxisomas, es decir, toman los ácidos grasos y los transforman en energía. Por lo tanto, lo que hacen los ácidos biliares básicamente es, en el caso de hígado graso, es disminuir la síntesis de grasa en el hígado y aumentar la transformación de esa grasa en energía, disminuyendo, por lo tanto, la acumulación de grasa en el tejido. Bueno, para concluir, los peces experimentan diferentes trastornos en la salud del hígado, siendo el hígado graso una de las más frecuentes. El interés por lograr altos rendimientos a través de dietas más ricas en lípidos, el aumento en el uso de insumos de origen vegetal, en los alimentos y factores estresantes aumentan la prevalencia de estas alteraciones. También la salud del hígado puede verse comprometida por agentes infecciosos. Existen diferentes herramientas nutricionales para mitigar y controlar los daños que se producen en el hígado. El uso de ácidos biliares es una de estas herramientas que además puede aumentar la absorción de lípidos en el intestino, lo cual sería, ¿cierto?, un beneficio adicional. La investigación científica demuestra que los ácidos biliares actúan contrarrestando los factores metabólicos que promueven la esteatosis hepática, aumentando la desintoxicación de xenobióticos, induciendo una acción antioxidante. Y otros beneficios potenciales que uno podría pensar, ¿no es cierto?, en el sentido de que si los ácidos biliares cumplen estas funciones, bueno, a lo mejor pueden aumentar, ¿no es cierto?, la pigmentación, en el caso de filete de salmonídeos, truchas y salmones, que es un factor muy importante porque los pigmentos son liposolubles, puede aumentar también la absorción de algunas vitaminas liposolubles, y a lo mejor el hecho de que permite una mayor absorción de grasa hasta permitiría eventualmente disminuir la energía digestible de la dieta. Por lo tanto, ese es un factor que también puede ser muy interesante desde el punto de vista costo efectivo que habría que investigar. Bueno, con eso termino. Muchas gracias por su atención y no sé si hay alguna pregunta que pueda contestar. Muchas gracias, doctor. Muy clara la presentación. Realmente ilustra muchísimo cómo es la situación del manejo de ácidos biliares en dietas para peces. Realmente ahí hay un punto importante, porque como bien señaló, algunas de las dietas que están usando los productores truchas acá en Perú son altas en energía, altas en grasa, y muchos enfrentan algunas dificultades de corte función hepática, pero eso lo vamos a poder ir viendo con más detalle luego que podamos resolver algunas preguntas, ¿verdad? Que por cuestión de tiempo vamos a darle solamente 3 o 4 preguntas-respuesta, si me lo permiten los asistentes, y más bien luego les haremos llegar por correo explicaciones más detalladas a algunas de estas preguntas que puedan haber dentro del grupo. Una de las preguntas que tengo acá, doctor, es cuando se habla de dosis de tratamientos de runio, ¿es 100% ácidos biliares?
O sea, a ver, yo creo que de alguna manera la doctora González contestó esa pregunta. El producto Reunión en particular tiene una concentración de 30% de ácidos biliares, ¿ya? Es decir, 300 gramos por kilo de producto, ¿ya? Normalmente las dosis recomendadas, en el caso de peces, ¿no es cierto?, de ácidos biliares, va en un rango de 200 a 300 gramos por tonelada de alimento de ácidos biliares puros, ¿ok? Por lo tanto, estamos hablando, ¿cierto?, de 600, o más bien entre 500, diría yo, 600 gramos de Reunión hasta 1 kilo de Reunión por tonelada de alimento. Excelente, excelente, doctor Javier. Otra pregunta es si el producto no cambia su función con la temperatura y la fabricación de los alimentos. O sea, al ser incluido dentro de los alimentos. Sí, no, yo he usado el producto en alimento extruido, ¿cierto?, para salmón y trucha, y la verdad es que no hay ningún problema. Otra pregunta es de la ingeniera Juliana Young, que si ha realizado con diferentes fuentes de ácidos biliares. Algunos comentan que las provenientes de bovino son mejores que las de porcino. O sea, a ver, no, la verdad es que no tengo experiencia en eso. Sin embargo, en general, ¿lo cierto?, cuando uno analiza los ácidos biliares de las distintas especies animales, hay algunas diferencias en cuáles tienen mayor concentración o menor concentración, ¿no es cierto? No todos los animales tienen la misma concentración de ácidos biliares, y al final creo que lo importante, ¿no es cierto?, es evaluar los productos y ver si efectivamente funcionan o no, para la especie que de destino, digamos. Pero, ¿cómo se llama en este caso, cierto? Bueno, eso no sé, eso es lo que podría contar. De todas maneras, queda abierta la posibilidad de darles una respuesta a todos los participantes vía correo electrónico, si lo permiten los panelistas o los expositores, y así poder cumplir con la gran cantidad de preguntas que veo por acá, que creo que por cuestión de tiempo ya no nos va a dar. Hay una pregunta. Perdón, Roberto, yo encantado de contestar todas las preguntas si me las mandan por correo, ¿eh? No hay problema. Sí, correcto, te agradezco bastante, Javier, lo vamos a hacer así. Hay una última que quisiera compartir, que es, preguntan si el uso de ácidos biliares puede mejorar la digestibilidad de grasas saturadas en truchas. Sí, yo creo que sí, potencialmente debería poder ayudar. Pensemos que las grasas saturadas, ¿cierto?, son ricas en ácido graso de cadenas que no son muy cortas, ¿no es cierto?, pueden ser 16, 18 carbonos, y por lo tanto requieren de tanto ácidos biliares como de lipasa para poder ser digeridos. Por lo tanto, en ese sentido, yo creo que mi respuesta es sí. Yo, la verdad es que no tengo experiencia evaluando el uso de ácidos biliares con dietas altas en ácido graso saturado, pero por lo menos todo el razonamiento que hay detrás del efecto que tienen los ácidos biliares y la evidencia científica que hay me hace pensar de que efectivamente podría ayudar. Muchas gracias, doctor. Ya en esta sí es la última, me perdonan los que están escribiendo sus preguntas ahora. Dice, ¿el uso de silimarina es sustituible con el uso de ácidos biliares? Yo no diría que son una sustituye a la otra, porque tienen efectos diferentes. El mecanismo de acción que tienen los ácidos biliares y que tiene la silimarina son diferentes. Por lo tanto, yo diría que pueden ser más bien complementarios que reemplazar uno por el otro. Si, en el fondo, ¿por qué? Porque la silimarina, yo diría que es un ingrediente que más bien, digamos, si bien es cierto, disminuye, digamos, el hígado graso, también, ¿cómo se llama? Protege, ¿cierto? Aumenta la detoxificación, protege los hepatocitos, en fin, es decir, tiene un efecto protector hepático definitivamente, pero no aumenta la absorción de lípidos, ¿no es cierto?, necesariamente, o no genera, ¿no es cierto?, un efecto antimicrobiano, o bien, entonces, la verdad es que desde ese punto de vista, es muy importante entender las funciones de cada aditivo y en función de eso, ¿cierto?, decidir cómo aplicarlo y cómo usarlo. Por eso digo que yo pienso que pueden ser más bien complementarios, no que uno reemplace al otro necesariamente, digamos. Ahora, yo pienso que los ácidos biliares, como tienen una función un poquito más por así decirlo,
más amplia, ¿no es cierto?, respecto a sus beneficios, yo diría que uno podría perfectamente reemplazar la silimarina por los ácidos biliares, ¿ya? Si yo quiero al revés, es decir, reemplazar ácidos biliares por silimarina, bueno, a lo mejor voy a estar perdiendo algunas funciones de los ácidos biliares que pueden ser interesantes. Ahora, la combinación de ambos a lo mejor puede ser incluso mejor. Muchas gracias, doctor Javier González. Excelente las exposiciones, tanto la del doctor Javier como la de la doctora Mayra. Agradecerles a los participantes de este evento, hemos tenido un buen quórum, con muy buenas preguntas que, como repito, ya el tiempo nos ganó. Discúlpenme el asunto del manejo de los tiempos, pero les agradezco mucho a Javier y a Mayra por excelentes presentaciones, y por supuesto a los amigos de la Chance que han estado apoyándonos de manera efectiva para que las cosas caminen como debió ser en este evento. Y vamos a tener otros más en la medida que hubieran consultas mucho más específicas. Podríamos manejar reuniones ya puntuales con grupos de personas, de algunas empresas que quieran tener mayor información de sus partes técnicas. Pues con mucho gusto coordinamos con Roy, ¿verdad? Con el doctor Javier y con la doctora Mayra, y podríamos tener ya reuniones mucho más específicas y para poder extender el tiempo en cuanto a resolver preguntas. Una vez más, gracias por su presencia, gracias por su tiempo, les agradezco muchísimo. Realmente ha sido una reunión muy buena, muy llena de información valiosa, científica, que es lo más importante, no solamente es información práctica, sino con datos precisos, ¿no?, de respuesta de los productos en el campo. Bueno, con esto damos por terminado ya el evento. Gracias nuevamente a todos. Disculpen las interrupciones que han habido en el camino, pero ya miren, ya pudimos completar todo el evento. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Muchas gracias a ustedes. Buen día. Hasta luego. Gracias a usted.